Buenas tardes. El día de hoy les voy a presentar mi entrega del parcial 2 de Big Data. Esta entrega consistió en realizar un algoritmo de Machine Learning que me permitiera clasificar los hogares colombianos según su estrato, predecir la clasificación del estrato de los hogares según su estrato. Para esto, utilicé la encuesta de calidad de vida del DANE, la cual contiene información relevante de muchas dimensiones de los hogares colombianos y que es semejante a algunas de las características que se miden en la encuesta que conduce el DANE para determinar el estrato actualmente en Colombia, por lo cual era una base de datos bastante útil para entrenar dicho algoritmo de Machine Learning. La variable estrato es una variable que ha tenido unas críticas metodológicas importantes, en el sentido de que, como está diseñada actualmente, el estrato de una vivienda se mide revisando las condiciones físicas externas de la vivienda y las condiciones físicas del lugar donde se ubica, de la manzana o del conjunto residencial donde se ubica la vivienda. En ese orden de ideas se presentan muchas fallas y precisamente por esta falta de variables se suele clasificar de forma errónea a los hogares en estratos a los cuales nos pertenece. El proceso de Machine Learning y el algoritmo que creé tiene la función de simplificar el proceso de encuestar los hogares para determinar su estrato. A través del proceso de automatización, esto podría permitir que los hogares ahora autoadministren sus propias encuestas y puedan de esa forma actualizar de forma más ágil su información para poder tener el estrato correcto de acuerdo a cómo vayan cambiando sus condiciones de vida. Esto obviamente tiene sus desventajas, los procesos de Machine Learning no son perfectos y se pueden dar condiciones donde la vivienda no sea clasificada de forma correcta y además de eso el hecho de que las personas autogestionen su encuesta pues también puede generar fraude. Para este proyecto, nuevamente utilicé la base de datos de la SB. Primero la cargué en Stata porque tenía que deshacerme de muchas variables que no se iban a utilizar y que me generaba dificultades a la hora de subir esta base de datos a Google Drive. Dado que el ID que utilicé para construir mi algoritmo y mi flujo de trabajo es el ID de Google Collaborate, necesitaba subir mis datos a Google Drive y por eso necesitaba reducir el tamaño del archivo. De esa forma, utilizando Stata, primero simplifiqué la variable estrato, que está dividida, que como está en la encuesta, está dividida según las 6 categorías de estrato en Colombia. Pero hay un sesgo importante porque casi todos los hogares eran hogares en condición de pobreza. Entonces, agrupé utilizando este código que pueden ver aquí abajo en mi Stata, agrupé las 6 categorías de estrato ya sea en estrato bajo o estrato alto, para crear una variable dicotómica. Y esa fue la que utilicé. También utilizando el código drop de Stata, eliminé aquellas variables que definitivamente no iba a utilizar. Y finalmente cargué a mi sesión de Google Drive una SB simplificada que me permitiera trabajar de una forma más ágil. Una vez en el IDE de Colab, primero tuve que instalar PyCaret. PyCaret es una biblioteca de código abierto para low-code machine learning y que tiene la ventaja de automatizar los flujos de trabajo de machine learning. Para el caso de las personas como yo que somos principiantes en este tema de machine learning, es una herramienta sumamente útil y sumamente intuitiva. Una vez descargado eso, procedí a conectar mi carpeta de Google Drive con mi sesión de Google Collaborate. También importé la herramienta Pandas, que es una herramienta muy útil para hacer limpieza y manipulación de datos dentro de Python, que esa es la segunda ronda de limpieza de datos que hice dentro de esta plataforma. Eh, También importé la utilidad getData de PyCaret, lo cual me permitió cargar mis datos a la sesión de Google Collaborate y me permitió leer mis datos que están en formato CSV. Hice una revisión preliminar de los datos, que hayan quedado bien cargados, que no tengan problemas a simple vista.
También utilizando esta función sb.info, pude ver que mi base de datos tuviera las variables correctas y la tipología de variable correcta. Pero de todas formas tenía todavía 62 variables, muchas de las cuales no iba a necesitar. Por esa razón empecé una segunda ronda de limpieza de datos. La primera misión en la limpieza de datos era reemplazar los nombres, porque las variables estaban codificadas según el código del DANI y por esa razón consideré conveniente cambiarles el nombre para que fueran fáciles de identificar. Esto lo hice en este paso. Seguía con mis 62 variables, pero me di cuenta que había muchos que no iba a necesitar, entonces las empecé a depurar y empecé a drop las variables que definitivamente no se iban a necesitar para el cálculo del estrato y hice una primera ronda que me dejó con 50 variables y una ronda final donde solamente mantuve aquellas variables que están ligadas directamente con el cálculo del estrato, que son las de las condiciones físicas del hogar y algunas variables de pobreza que también incluyen condiciones físicas, como lo es la variable del índice de pobreza multidimensional y una variable pobre que clasifica el hogar como pobre o no pobre que está presente en la encuesta de calidad de vida. Eso me dejó con 16 variables. Revisé que todo haya quedado bien a través de la revisión de los datos a través de sb.head. Posteriormente cambié la tipología de algunos datos, como por ejemplo los datos, la variable agua continua y basuras, que fácilmente pueden ser representadas de una forma numérica y dicotómica. Entonces, cuando las variables eran sí, los cambié a unos, y cuando eran no, los cambié a ceros. Y también me di cuenta en este paso de limpieza que la variable energía eléctrica tenía los mismos valores para toda la base de datos. En ese orden de ideas, esa variable no iba a suministrar la información importante a mi algoritmo y por esa razón decidí eliminarla. Una vez eliminada, revisé nuevamente que todo haya quedado bien, que los cambios efectivamente se hayan hecho y finalmente quedé con una base de datos de 15 variables. Utilicé la función sbdescribe para hacer un poco de estadística descriptiva, analizar un problema de sesgo que continúa existiendo y que es importante para hacer las interpretaciones del algoritmo, que es que el estrato sigue estando sesgado. El 97% de los hogares hacen parte del estrato bajo en contraposición al alto, y eso pues sin duda es algo importante a tener en cuenta después en la interpretación. Finalmente descargué todas las utilidades de PyCred Classification y eso me permitió hacer el setup de mi función de Machine Learning utilizando como target la variable de estrato, como se mencionó anteriormente, que es el propósito de este proyecto. Y finalmente revisé los modelos a los cuales tenía acceso para realizar el proceso de clasificación, de predecir la clasificación del municipio. Decidí que el más efectivo para esta misión era la regresión logística o modelo Logit, y procedí a realizar el respectivo código para ejecutar mi algoritmo según un modelo Logit. Eso me generó unos resultados que me permiten, unas métricas que me permiten evaluar la efectividad del algoritmo, como lo es accuracy, area under the curve, recall, y unas conclusiones importantes que extraigo de esto es que el modelo fue bastante efectivo. Eso lo podemos ver en el alto nivel de accuracy, pero más importante aún es válido notar que el modelo fue especialmente efectivo a la hora de determinar cuáles hogares eran efectivamente hogares de estrato bajo. Sin embargo, como podemos ver claramente en esta matriz de confusión, el modelo tuvo bastantes problemas a la hora de clasificar los hogares que realmente pertenecían al estrato bajo. Sin embargo, mi métrica objetivo era recall, porque evidentemente es mucho más problemático para un hogar pobre ser mal clasificado. Eso puede generar cambios grandes a su estructura de ingresos. Por ende, el modelo, a pesar de tener un specificity bastante bajo, es un modelo efectivo para los propósitos y para ser un modelo relativamente sencillo. Y eso también lo vemos en un area under the curve, que es bastante alto a pesar de tener un specificity bajo, que nuevamente parte del hecho de que el modelo tiene un sesgo muy importante en el estrato.